Beatrice Nightingale estaba sentada ante su escritorio, concentrada en los estados financieros de Construcciones Greenwich. Sus delgados dedos se deslizaban rápidamente por el teclado, introduciendo datos en las tablas. Se sentía cómoda en su rincón del departamento financiero. Los números nunca mentían, nunca tenían segundas intenciones, siempre obedecían a la lógica, a diferencia de las personas. A sus 34 años, Beatrice parecía más joven. Rasgos finos, pelo castaño recogido en un prolijo moño, ojos marrones atentos tras unas elegantes gafas. No era de las que llaman la atención entre la multitud, pero poseía ese tipo de atractivo silencioso que se revela al conocerla más de cerca. Beatrice, ¿has terminado el informe trimestral? La voz de Randall Price, jefe del departamento financiero, la sacó de su concentración. Ya casi está, señor Price. Solo hay que conciliar algunas cifras más y estará listo mañana por la mañana, respondió ella, ajustándose las gafas. Muy bien. ¿Puede enviarme un borrador cuando haya terminado? Quiero repasarlo esta noche. Beatrice asintió y volvió al trabajo. Siempre había sido puntual, responsable y fiable. Sus colegas y superiores valoraban estas cualidades. Estas mismas cualidades habían atraído una vez a Everett Nightingale, su marido durante 8 años. Cuando se conocieron en un acto corporativo, él trabajaba en el Departamento de Seguridad de la Información de una empresa afín. Beatrice quedó fascinada por su seguridad, energía y ambición. Parecía un hombre que sabía exactamente lo que quería de la vida. Los primeros años de su matrimonio fueron felices, se complementaban. La calma de ella equilibraba la impetuosidad de él, su determinación la apoyaba en los momentos de duda. Pero en los 2 últimos años algo había cambiado sutilmente. Beatrice no podía precisar el momento exacto en que se hizo visible la grieta en su relación. Tal vez había empezado con el ascenso de Everett, que conllevaba más responsabilidades y estrés, o con la crisis económica que había deteriorado la situación financiera de la familia. O tal vez la razón fuera más profunda. Simplemente se habían distanciado el uno del otro, como suele ocurrir con los cónyuges inmersos en la monotonía de la vida cotidiana. El teléfono del escritorio vibró. Era un mensaje de Everett. Llego tarde esta noche. No me esperes levantada para cenar. Beatrice suspiró. La tercera vez en una semana. Antes, al menos le había explicado las razones de los retrasos. Un proyecto urgente, un problema de seguridad, una reunión no programada. Ahora solo eran mensajes cortos, sin detalles. Ella respondió: «De acuerdo, dejaré tu ración en la nevera». Después del trabajo, Beatrice pasó por el supermercado, compró víveres para la cena y se dirigió a casa, una vieja casa victoriana de 2 plantas en un tranquilo barrio de Greenwich. Era una casa que había heredado de tía Agatha hacía poco más de un año. La tía Agatha, hermana de la madre de Beatrice, siempre había sido para ella un ejemplo de independencia y fuerza de carácter. Agatha, que nunca se había casado, se había labrado una exitosa carrera como editora y había conseguido comprar la casa en los años 80. A menudo le decía a la joven Beatrice: «Recuerda, querida, un techo sobre tu cabeza es libertad. Nunca renuncies a ella». Cuando Agatha murió repentinamente de un ataque al corazón, Beatrice fue la única heredera. La casa necesitaba reparaciones, el tejado tenía goteras, había que cambiar la vieja instalación eléctrica y las ventanas no dejaban pasar el calor. Pero Beatrice la amaba con todo su corazón. Los viejos paneles de madera, los crujientes suelos que recordaban los pasos de varias generaciones, el pequeño jardín detrás de la casa, donde en verano era tan agradable tomar el té a la sombra de los manzanos. Al aparcar en la entrada, Beatrice se dio cuenta de que la luz del salón estaba encendida. Así que Everett había vuelto pronto, después de todo. Extraño, ya que había escrito que llegaría tarde. Cuando entró en la casa, oyó su voz desde el estudio. Estaba al teléfono.
Beatriz entró en la cocina procurando no hacer ruido para no interrumpir la conversación. Por supuesto, todo estaba bajo control. No tiene ni idea. Oyó algunos fragmentos de frases antes de que Everett, que evidentemente había oído sus pasos, cambiara bruscamente de tono. Sí, por supuesto, los materiales de la presentación estarán listos para el lunes. Estaré en contacto. Beatriz se quedó paralizada un instante, sintiendo un desagradable escalofrío a lo largo de la columna vertebral. No está adivinando nada. ¿Qué es exactamente lo que no debería estar adivinando? ¿Sobre algún proyecto de trabajo o...? Apartó el desagradable pensamiento y se dirigió a la cocina, colocando la comida en la mesa. Everett apareció unos minutos más tarde, alto, esbelto, con el pelo oscuro cuidadosamente peinado y una mirada penetrante en sus ojos grises. Iba impecable con su traje de negocios, como un hombre que tuviera todo bajo control. «Hola», la besó fugazmente en la mejilla. «Creía que hoy llegarías tarde. El informe trimestral y todo eso, casi lo he terminado en la oficina», contestó Beatriz ordenando sus compras. «Tú también escribiste que llegarías tarde». «Los planes han cambiado», se encogió de hombros. La reunión se había reprogramado para mañana. Le llegaba un ligero olor a perfume desconocido. No era su colonia habitual. Beatriz fingió no notarlo. «La cena estará lista en media hora», dijo encendiendo el horno. «Bien», Everett se sirvió un whisky. «Por cierto, hay algo importante que quería discutir contigo». Algo en su tono hizo recelar a Beatriz. ¿De qué se trataba? «He estado hablando con un asesor financiero sobre la renovación de la casa», empezó él, tomando un sorbo de whisky. «Tengo una propuesta interesante». Beatriz lo miró interrogante mientras cortaba verduras para la ensalada. «Si me escrituramos la casa, podemos conseguir mejores condiciones en el préstamo», continuó Everett. «Mi calificación crediticia es mejor, además de la desgravación fiscal para el sustentador principal. Nos ahorraremos unos cuantos miles». El cuchillo en la mano de Beatriz se congeló sobre el tomate. ¿Rehabilitar la casa? La única propiedad sustancial que poseía personalmente. «No estoy segura de que sea una buena idea», respondió con cautela. «Después de todo, es una herencia de la tía Ágata». «Por eso ahora es el momento perfecto», insistió Everett. La casa necesitaba reparaciones serias. Nuevo tejado, cableado, aislamiento. Ya sabes cuánto cuesta eso. Y si pedimos un préstamo a mi nombre, podemos ahorrarnos los intereses. Pero podemos pedir un préstamo para las reparaciones sin cambiar el propietario de la casa, ¿no? Everett bebió otro sorbo de whisky, con la mirada un poco tensa. «Claro que podríamos, pero las condiciones serían peores». Bea usó su apodo cariñoso, acercándose. «Es solo una formalidad. Somos familia. ¿Qué más da a nombre de quien esté registrada la casa?» Beatriz siguió cortando verduras evitando su mirada. Las palabras de tía Ágata resonaban en su mente. «Un techo sobre tu cabeza es libertad». «Lo pensaré», dijo al fin. «Es una decisión importante y quiero sopesarla con cuidado». Everett estaba claramente descontento con su respuesta, pero se contuvo. «Claro que sí», dijo, volviendo a su whisky. «Pero no tardes demasiado. Es un buen momento para conseguir un préstamo. Los tipos pueden subir el próximo trimestre». Durante la cena hablaron de trabajo, de planes para el fin de semana, los temas habituales de los cónyuges. Pero Beatriz notaba que la tensión flotaba en el aire. Everett estaba distraído, mirando el teléfono varias veces como si esperara un mensaje importante. Después de cenar, volvió al estudio, alegando una urgencia laboral. Beatriz apartó los platos y subió al dormitorio. Sentada en la cama, sacó una vieja caja donde guardaba recuerdos. Entre ellos había una foto de la tía Ágata, una mujer segura de sí misma, de mirada sagaz y sonrisa fácil. «¿Qué me aconsejarías ahora, tía Ágata?», preguntó Beatriz mentalmente mirando fijamente la fotografía. Durante las semanas siguientes, Everett volvió una y otra vez,
sobre el tema de la remodelación de la casa. Cada vez sus argumentos eran más convincentes y su tono más insistente. Traía artículos sobre las ventajas de tal solución, contaba historias de conocidos que habían utilizado con éxito tal plan, calculaba cuánto podían ahorrar. Al mismo tiempo, Beatriz notó otros cambios. Everett llegaba cada vez más tarde al trabajo. A veces regresaba con olor a alcohol y perfume desconocido que intentaba ocultar. Varias veces le vio guardar rápidamente el teléfono cuando ella entraba en la habitación. En su mente se agolpaban pensamientos angustiosos, pero ella los ahuyentaba. Tal vez fuera solo su paranoia, el cansancio del trabajo, el estrés de sus problemas económicos. Una noche, sentados en el salón después de cenar, Everett volvió a hablar de la casa. «Bea, he encontrado un contratista estupendo para arreglar el tejado», dijo, mostrando unas fotos en un portapapeles. «Me lo recomendó Jason, de la oficina. Hacía poco que habían terminado el proyecto y el resultado era impresionante». Beatriz miró atentamente las fotos. Efectivamente, el trabajo tenía buena pinta. «¿Cuánto costó?», preguntó. «Bastante razonable», respondió Everett, mostrándole el presupuesto. «Pero aún necesitaremos un préstamo para la renovación completa. Y sigo pensando que sería mejor registrar la casa a mi nombre antes de eso». Beatriz suspiró. Estaba cansada después de un largo día de trabajo y no tenía energía para volver a discutir sobre este tema. «Everett, no entiendo por qué insistes tanto en rehipotecar. Podemos conseguir un préstamo sin más». «Porque estoy pensando en nuestro futuro», dijo él con un deje de irritación en la voz. «Nuestra estabilidad financiera. ¿Tan difícil te resulta confiar en mí en esto?» «No se trata de confianza». «Sí que lo es», levantó la voz. 8 años de matrimonio y todavía no puedes confiar en mí en cuestiones financieras. ¿Crees que intento engañarte?» «No, claro que no». Beatriz se quedó estupefacta ante su repentino arrebato. Es una decisión importante y quiero estar segura». «¿De qué? De que no te robaré tu precioso hogar». Everett se puso en pie, con el rostro contorsionado por la ira. «¿Sabes qué? Olvídalo. Haz lo que quieras. Vive en una casa con goteras. Estás en tu derecho». Cogió su chaqueta y se dirigió a la puerta. «¿A dónde vas?» Beatriz también se levantó. «Necesito tomar el aire», dijo sin volverse y salió dando un sonoro portazo. Beatriz se quedó de pie en medio del salón, sorprendida por su reacción. En 8 años de matrimonio, pocas veces había visto a Everett tan enfadado. Algo iba mal. Su insistencia, este repentino arrebato de ira. No era el comportamiento habitual de su marido. O tal vez no quería darse cuenta de los cambios que se estaban produciendo poco a poco. Everett regresó a altas horas de la noche. Beatriz se hizo la dormida. No quería continuar la discusión. Por la mañana actuó como si nada hubiera ocurrido, como si la conversación de ayer nunca hubiera tenido lugar. Este comportamiento era confuso. Un día estaba enfadado por lo de la casa y al día siguiente fingía que todo iba bien. Una semana más tarde, cuando Beatriz regresó del trabajo, encontró un ramo de sus lirios favoritos y una botella de buen vino sobre la mesa de la cocina. Everett la saludó con una sonrisa que casi había olvidado, tan cálida, tan sincera, tan evocadora de los primeros años de su matrimonio. «Siento lo de la otra noche», dijo abrazándola. «Estaba estresado por el trabajo y te grité. Fue imperdonable». Beatriz sintió que la tensión de las últimas semanas empezaba a liberarse. ¿Quizá realmente estaba exagerando los problemas? ¿Quizá Everett estaba pasando por un periodo difícil en el trabajo? Durante toda la velada se mostró atento, interesado en sus asuntos, bromeando como en los viejos tiempos. Después de cenar, mientras estaban sentados con copas de vino en el salón, Everett volvió a hablar de la casa, pero esta vez su tono era suave, sin la antigua presión. «Comprendo tus dudas, Bea», dijo mirándola a los ojos.
Y no quiero que te sientas obligada a hacer nada en contra de tu voluntad, pero me preocupa mucho el estado de la casa. El tejado podría no sobrevivir otro invierno y la instalación eléctrica se está volviendo peligrosa. Beatriz asintió. En eso tenía razón. El estado de la casa se estaba deteriorando y las reparaciones no podían aplazarse indefinidamente. Solo quiero que tengamos seguridad económica, continuó Everett. Sabes que siempre me he preocupado por nosotros, por nuestro futuro. ¿Te he defraudado alguna vez en asuntos importantes? Beatriz se quedó pensativa un momento. En efecto, a pesar de todos sus desacuerdos, Everett siempre había sido fiable en cuestiones financieras. Sabía planificar, ahorrar, encontrar un buen negocio. No, no lo había hecho, admitió ella. Entonces confía en mí esta vez. Tomó las manos de ella entre las suyas. Es solo una formalidad, el papeleo. La casa seguirá siendo nuestra, compartida, pero podremos hacer las reparaciones necesarias y no arruinarnos con el préstamo. Beatriz lo miró a los ojos grises, que mostraban auténtica preocupación. ¿O quería pensar eso? Las dudas seguían corroyéndola, pero los argumentos de Everett sonaban razonables. Tal vez realmente se estaba preocupando demasiado por la formalidad. De acuerdo, dijo finalmente. Hagamos lo que sugieres, pero quiero que mi amigo, el abogado, compruebe todos los documentos antes de firmar. El rostro de Everett se tensó un instante, pero enseguida le devolvió la sonrisa. Claro, lo que usted diga. Es una precaución sensata. Beatriz se sintió aliviada por la decisión. Creía que estaba haciendo lo correcto al confiar en su marido. Al fin y al cabo, eran una familia y debían apoyarse mutuamente en los momentos de necesidad. Beatriz se despertó con el ruido de la puerta al cerrarse. El reloj de la mesilla marcaba las 6 de la mañana. Se acercó a la cama de Everett, que estaba vacía y fría. Últimamente solía ir a trabajar inusualmente temprano, explicando que se debía a importantes reuniones matutinas y a la necesidad de prepararse para ellas en la tranquilidad de la oficina. Beatriz se estiró y salió de la cama. Aún faltaban 2 horas para que comenzara su jornada laboral, pero era poco probable que volviera a conciliar el sueño. Se puso una bata y bajó a la cocina a preparar café. En el pasillo vio la bufanda olvidada de Everett. Al cogerla, Beatriz sintió un olor extraño, no su perfume habitual, sino algo dulce, femenino. Se llevó la bufanda a la nariz y aspiró el aroma. Sin duda, perfume de mujer. Y no solo un rastro al azar. La bufanda estaba literalmente empapada de él. Una extraña sensación de inquietud invadió a Beatriz. Las últimas semanas se habían ido sumando a un patrón inquietante: regresos tardíos, salidas tempranas, viajes de negocios inesperados los fines de semana, el teléfono siempre pasado que Everett nunca dejaba desatendido, y ahora ese olor a perfume ajeno. En la cocina, Beatriz preparaba café a máquina, sumida en sus pensamientos. Intentó encontrar una explicación racional a todas estas rarezas. Quizás el olor a perfume pertenecía a un colega, quizá estaban trabajando juntos en un proyecto en una habitación estrecha. Pero entonces, ¿por qué Everett no lo había mencionado? Las dudas y sospechas que había estado ahuyentando durante tanto tiempo latían ahora insistentemente en su mente. ¿Y si Everett? No, ni siquiera quería pronunciar mentalmente esa palabra. No quería creer que su marido pudiera engañarla. Beatriz dio un sorbo a su café, mirando por la ventana el jardín matutino. Tal vez estaba siendo demasiado imaginativa. Buscar la infidelidad en cualquier olor extraño era paranoia. Habían tenido una buena relación antes. Habían pasado por muchas cosas juntos. Everett había cambiado. Se había vuelto más distante, pero todos pasamos por malas rachas. Pero su insistencia en volver a hipotecar la casa ahora parecía especialmente sospechosa. Beatriz recordó cómo la había persuadido, prometido beneficios financieros, hablado de confianza.
¿Y si había algo más detrás de todo aquello? Beatriz dejó la taza a un lado y cogió el teléfono con decisión. Necesitaba consejo, una perspectiva externa. Marcó el número de Irma Willis, una amiga de la época de estudiante y ahora abogada de familia con experiencia. Irma, soy Beatriz. Siento llamar tan temprano. ¿Podrías reunirte conmigo hoy? Necesito tu consejo. Quedaron en verse a la hora de comer en una pequeña cafetería cercana a la oficina de Beatriz. Al colgar el teléfono se sintió aliviada y ansiosa a la vez. Alivio por haberse decidido por fin a hablar de sus sospechas y ansiedad por el mero hecho de que aquella conversación se hubiera hecho necesaria. La jornada laboral se alargó insoportablemente. Beatriz apenas podía concentrarse en las cifras y los informes. Sus pensamientos volvían una y otra vez al pañuelo con olor a perfume ajeno, al extraño comportamiento de su marido, a la cuestión de la reedición de la casa. Por fin llegó la hora de comer. Beatriz recogió rápidamente sus cosas y se dirigió a la salida. ¿Tienes prisa?, preguntó Randall Price, dándose cuenta de su prisa. He quedado con un amigo, contestó Beatriz, tratando de parecer informal. Volveré dentro de una hora. Irma ya la esperaba en el café, una mujer enérgica de pelo corto color ceniza y mirada perspicaz. Su traje de negocios parecía tan impecable como siempre. Beatriz. Irma se levantó para abrazar a su amiga. Hacía tanto tiempo que no nos veíamos. ¿Has adelgazado? Pareces cansada. Beatriz sonrió débilmente, tomando asiento en la mesa. Las últimas semanas han sido estresantes. Cuéntamelo, le indicó Irma a la camarera. Yo pediré nuestra comida y tú tómate tu tiempo para explicarme lo que ocurre. Mientras la camarera tomaba el pedido, Beatriz recogió sus pensamientos. Cuando volvieron a quedarse a solas, respiró hondo y empezó. Creo que Everett podría estar, vaciló, teniendo una aventura. Irma frunció el ceño, pero no pareció sorprendida. ¿Qué te hace pensar eso? Beatriz habló de todo. Los regresos tardíos, las extrañas conversaciones telefónicas, el olor a perfume en su ropa y, por supuesto, su insistencia en apoderarse de la casa. Eso último me molesta especialmente, confió Beatriz. Nunca antes se había interesado tanto por los aspectos legales de nuestra propiedad, y ahora está obsesionado con la idea de poner la casa a su nombre. Irma removió el café pensativamente. ¿Y estás de acuerdo con el traspaso? Casi, asintió Beatriz. Fue muy persuasivo hablando de las ventajas financieras, de las mejores condiciones del préstamo. Y realmente quiero creer que no tiene segundas intenciones. Pero después de esta mañana, me contó lo del pañuelo de perfume. Beatrice. Irma dejó a un lado la cuchara y se inclinó más hacia ella. Te diré como abogada y como amiga que no te precipites a rehipotecar la casa. Todas estas señales juntas son realmente alarmantes. Beatriz sintió un nudo en la garganta. Entonces, ¿tú también crees que podría estar engañándome? No puedo asegurarlo, respondió Irma con cautela. Pero la situación exige cautela, sobre todo cuando es el único bien importante que posees. Guardaron silencio cuando la camarera les trajo el pedido. Beatriz apenas tocó su comida, mientras Irma seguía pensando en voz alta. Sabes, aunque tus sospechas sean infundadas, rehipotecar una casa es un paso serio. Al menos deberías obtener garantías legales. ¿Qué tipo de garantías?, preguntó Beatriz. Un acuerdo prenupcial, respondió Irma sin vacilar. Un documento que proteja vuestros intereses, sea cual sea el futuro de vuestra relación. Beatriz estaba confusa. ¿Un acuerdo prenupcial? Pero si llevamos 8 años casados. Un acuerdo postnupcial para ser exactos, corrigió Irma. Es una práctica perfectamente normal, sobre todo cuando se trata de rehipotecar un bien tan valioso como una casa. Básicamente, es un seguro. Beatriz negó con la cabeza. No sé. Everett podría tomárselo como una muestra de desconfianza.
¿Pedirle que vuelva a escriturar la casa no sería una señal de desconfianza? Irma objetó con suavidad. Mira, no digo que tu marido esté necesariamente tramando algo, pero tienes que protegerte. Es una precaución razonable, no un acto de paranoia. ¿Y qué se supone que hay en este acuerdo? Cláusulas estándar de que en caso de divorcio, la casa vuelve a ti como propietaria original. Nada fuera de lo común. Beatriz pensó un momento. La sugerencia de Irma tenía sentido. Si a Everett solo le importaba el beneficio económico para su familia, no debería oponerse a un contrato así. «Puedo ayudar a redactar los documentos», ofreció Irma. «Si quieres, claro. Sería estupendo», aceptó Beatriz aliviada. «Confío en tu profesionalidad». «Entonces está decidido», sonrió Irma. «Tú dile a Everett que estarás de acuerdo con la escritura de la casa, siempre que firmes el acuerdo postnupcial, y yo me encargaré del papeleo». Acordaron los detalles y Beatriz regresó al despacho con el corazón más ligero. Había tomado su decisión y ahora se sentía más segura. Tal vez sus sospechas eran infundadas y Everett solo estaba atravesando un período difícil. Pero si no era así, ahora tendría una defensa legal. Esa noche, informó a Everett de su decisión. Como era de esperar, él no estaba contento con la idea de un acuerdo postnupcial. «¿Por qué haríamos eso?», frunció el ceño. «¿Tanto confías en mí?». «No es una cuestión de confianza», replicó Beatriz con calma. «Es solo una formalidad legal, como rehipotecar una casa. Si me pides que confíe en ti en un asunto, yo te pido que confíes en mí en otro». Everett estaba claramente molesto, pero después de pensárselo un poco, aceptó de mala gana. «De acuerdo, si eso te hace feliz, pero creo que es una pérdida de tiempo y dinero». «Mi amiga Irma me ayudará con el papeleo», dijo Beatriz. «Es una abogada de familia con experiencia». «¿Irma?». Everett enarcó una ceja. «¿La que se divorció hace 3 años y ahora odia a todos los hombres?». «No odia a todos los hombres», replicó Beatriz. «Solo protege los intereses de sus clientes. Y es una vieja amiga mía». «Bien, vayamos con Irma». Everett hizo un gesto con la mano. «Siempre que sea rápido. Ya he quedado con el contratista para empezar las reformas el mes que viene». Durante la semana siguiente, Irma trabajó en el papeleo. Beatriz se reunió con ella varias veces para discutir las cláusulas estándar del contrato. Una noche, cuando se quedaron hasta tarde en el despacho de Irma, su amiga envió a Beatriz a casa diciéndole que ella misma terminaría la redacción final. Aquella noche, Irma se sentó largo rato sobre los documentos, estudió cada párrafo, tomando notas y parándose a pensar de vez en cuando. La situación con Everett la mantenía alerta. Como abogada de familia con experiencia, había visto demasiados casos en los que cónyuges crédulos se quedaban sin nada tras una traición. 2 días después, el contrato estaba listo. Irma se ofreció a firmarlo en su despacho para que todo pareciera lo más oficial y profesional posible. Beatriz aceptó y concertaron una cita para el viernes por la tarde. El viernes, Everett parecía molesto e impaciente cuando Beatriz y él llegaron al despacho de Irma. «Espero que no tarde mucho», dijo, mirando el reloj. «Todavía tengo una reunión esta noche». «¿Una reunión de negocios el viernes por la noche?», preguntó Irma inocentemente al encontrarse con ellos en la recepción. «Un problema con el servidor de la empresa de un cliente», respondió Everett brevemente. «Vamos a empezar». Irma los condujo a su despacho, donde ya estaban preparados todos los documentos necesarios. Les resumió las principales disposiciones del contrato: el texto estándar sobre la separación de bienes, las obligaciones económicas, el procedimiento para la disolución del matrimonio. Y, por último, los apartados sobre las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones matrimoniales. Irma hojeó rápidamente unas cuantas páginas, sin fijarse en los detalles. Cláusulas estándar que suelen incluirse en este tipo de contratos. Everett hojeó los documentos con impaciencia,
claramente sin leer los detalles. Todo parece correcto, dijo, hojeando las páginas. ¿Dónde tengo que firmar? Irma le mostró los lugares marcados, y Everett firmó rápidamente sin leer siquiera el texto. Beatriz estudió los documentos con más detenimiento, pero al no ser abogada, se fiaba sobre todo de la profesionalidad de Irma. Una vez firmados todos los documentos, Irma hizo copias para cada cónyuge y guardó los originales. «Enhorabuena», dijo con una leve sonrisa. «Ahora estáis legalmente protegidos». Everett parecía aliviado de que por fin hubiera terminado el procedimiento. «Estupendo. Ahora podemos ponernos manos a la obra para rehipotecar la casa. Ya he quedado con el notario para la semana que viene». Cuando salieron del despacho de Irma, Everett se apresuró a salir. «Tengo que irme. El cliente está esperando. ¿Estarás bien sola?» «Por supuesto», asintió Beatriz. También quería hablar con Irma de algunos detalles. Everett le dio un rápido beso en la mejilla y se apresuró hacia su coche. Beatriz notó que sacaba inmediatamente el teléfono y llamaba a alguien mientras se alejaba de la oficina. Volvió al despacho de Irma. «Gracias, Irma», le dijo sinceramente. «No sé qué haría sin ti». «Para eso están los amigos», sonrió Irma. «Y no te preocupes, el papeleo es impecable. Tus intereses están bien protegidos». Durante la semana siguiente, Beatriz y Everett completaron el proceso de rehipotecación de la casa. Everett se mostró inusualmente atento y cariñoso durante todo ese tiempo, como si quisiera demostrar que las sospechas de ella eran infundadas. Incluso sugirió una pequeña cena para celebrar el inicio de la renovación. «Ahora por fin podremos poner la casa en orden», dijo levantando su copa de vino. «Ya verás cómo ha sido una decisión acertada». Beatriz sonrió e intentó compartir su entusiasmo. Quizá se estaba preocupando en vano, quizá Everett solo intentaba hacerlo mejor y ella se inventaba problemas por nada, pero en algún lugar de su interior seguía existiendo una preocupación. Era como si su intuición intentara advertirle de algo que aún no podía ver con claridad. Beatriz estaba de pie junto a la ventana del salón, observando a los obreros que descargaban los materiales de construcción del camión. La renovación de la casa iba a comenzar la semana siguiente. Everett insistió en sustituir primero el tejado. Era lo más urgente en su lista de prioridades. Después, el plan consistía en sustituir el cableado eléctrico, mejorar el sistema de calefacción y hacer reparaciones estéticas en los baños. El papeleo para remodelar la casa se había firmado hacía 3 días. Everett era ahora el único propietario oficial. Beatriz aún no podía deshacerse de la sensación de extraña pérdida, aunque racionalmente se daba cuenta de que no era más que una formalidad. La casa seguía siendo suya, solo que sobre el papel pertenecía a su marido. El teléfono sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. Era Irma. «Hola, Beatriz». «Hola, Beatriz». «Estoy bien», respondió Beatriz, alejándose de la ventana. «Estoy viendo cómo descargan los materiales para la reforma. Va muy rápido». Everett no perdió el tiempo, ¿verdad? Había una nota en la voz de Irma que Beatriz no podía precisar. Siempre es así cuando se trata de trabajar. Eficaz. Beatriz se sentó en el sofá. «Gracias de nuevo por tu ayuda con el papeleo». «No hay de qué. Por cierto, te llamaba para preguntarte si te gustaría acompañarme esta noche a la exposición. Arte contemporáneo, nada demasiado vanguardista. Podemos cenar juntos después». Beatriz se lo pensó un momento. Ella y Everett no habían planeado nada especial para esa noche, y la idea de unas vacaciones culturales le pareció atractiva. Sonaba maravilloso. Voy a ver si Everett tiene planes. «Claro, llámame». Beatriz marcó el número de su marido. Everett contestó después de la 4ª señal, y el ruido de fondo de la oficina se oía claramente en el auricular. «¿Silvia? Hola, me preguntaba si tenías planes para esta noche. Irma me ha invitado a la exposición.
Estupendo, respondió Everett rápidamente. Tengo mucho trabajo, así que llegaré tarde de todos modos. Ve a divertirte. ¿Seguro? Puedo preparar la cena antes de irme. No te preocupes, compraré algo por el camino. Seguramente volveré tarde. No me esperes despierta. Beatriz aceptó y terminó la llamada. Algo en su tono le pareció extraño, un asentimiento demasiado rápido, casi aliviado. Pero tal vez seguía buscando problemas donde no los había. La velada con Irma había resultado una distracción agradable. La exposición había sido interesante y la cena posterior en un pequeño restaurante italiano había sido deliciosa y abundante. Hablaron de todo: trabajo, libros, viajes que les gustaría hacer. El único tema que evitaron fue el de las sospechas de Everett y Beatriz. Hacia las 10 de la noche, Beatriz regresó a casa. Cuando vio las luces en las ventanas, se sorprendió. Everett había dicho que volvería tarde. Tal vez su trabajo había terminado antes de lo que esperaba. Al abrir la puerta, oyó voces en el salón. Everett hablaba con alguien. La risa de una mujer, melódica y un poco fuerte, la dejó helada en el pasillo. Cerró la puerta en silencio y escuchó. Y ni siquiera sospechaba, dijo una voz femenina con una nota de admiración. Beatriz es demasiado confiada. Era la voz de Everett, pero el tono de voz que Beatriz no había oído nunca era condescendiente, casi desdeñoso. Fue suficiente para jugar un poco con su culpabilidad y su miedo a perderme. La mujer volvió a reír. Eres una maestra de la manipulación, Eve. Siempre lo has sido. Beatriz sintió que la sangre se le salía de la cara. Con las piernas rígidas, se dirigió hacia el salón y se detuvo en la puerta. Everett estaba sentado en el sofá, despatarrado y con los pies sobre la mesita, una postura por la que siempre había criticado a la propia Beatriz. A su lado había una joven rubia, alta y esbelta, con un vestido rojo ajustado. Sus largas piernas estaban elegantemente cruzadas y en su rostro se dibujaba una sonrisa confiada. En la mesa, frente a ellos, había una botella de whisky caro que Beatriz le había regalado a Everett por su último aniversario y 2 vasos de cristal. Everett se fijó primero en ella. En lugar de parecer avergonzado o culpable, se limitó a sonreír con frialdad y suficiencia. «Ah, Beatriz, has vuelto». La rubia se dio la vuelta y observó a Beatriz de pies a cabeza. Sus labios perfectamente perfilados se curvaron en una leve sonrisa. «¿Así que esta es tu mujer?», dijo, y Beatriz reconoció la voz que había oído en el pasillo. «Beatriz», hizo Everett un gesto indiferente con la mano. «Te presento a Crystal Rowan. Crystal se ha incorporado recientemente a nuestro departamento como ayudante administrativa». Crystal sonrió aún más, pero sus ojos permanecieron fríos. «Me alegro de conocerte por fin. Everett me ha hablado mucho de ti». Beatriz se quedó de pie, incapaz de pronunciar palabra. Su mente se negaba a procesar lo que estaba ocurriendo. Debía de haber algún error, algún malentendido. Su marido no podía traer una amante a su casa. ¿Qué está pasando?», exclamó por fin. Everett suspiró, como si le explicara algo a un niño. «Lo que pasa, Beatriz, es que ahora las cosas van a ser un poco diferentes. La casa está a mi nombre y he decidido que Crystal viva aquí conmigo». ¿Contigo? Beatriz sintió que el mundo empezaba a girar. ¿Y yo? «Oh, tú también puedes quedarte», dijo Everett amablemente. «Si quieres, claro. Después de todo, necesitaremos a alguien que cocine, limpie, mantenga la casa. Piensa en ti como un ama de llaves». Crystal soltó una risita, tapándose la boca con la palma de la mano. «Eve, eres tan cruel. ¿Ama de llaves?». Beatriz apenas podía creer lo que oía. «Me estás tomando el pelo. Esta es mi casa, la heredé de tía Ágata». «Era tuya», corrigió Everett con calma. «Ahora es mía. Todas las escrituras están firmadas y registradas, y he decidido que quiero vivir aquí con Crystal». Beatriz sintió que las náuseas le subían a la garganta.
se agarró a la jamba de la puerta para no caerse. ¿Tú planeaste todo esto desde el principio? Por supuesto. Everett se encogió de hombros. Nunca me gustó esta vieja casa, pero sabía que valía un buen dinero, incluso en estas condiciones. Y sabía que tú nunca aceptarías venderla. Demasiado apego sentimental a la tía Ágata, dijo el nombre con una ligera sorna. Así que tuve que ir por otro lado. Beatriz no podía creer que el mismo hombre que hacía solo un par de días la había abrazado con ternura y hablado de planes para su futuro juntos, estuviera ahora sentado frente a ella y le explicara fríamente cómo la había estado engañando todo este tiempo. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué todo esto? Si quería irse con otra persona, podría simplemente haber pedido el divorcio. ¿Y quedarse con la mitad de los bienes adquiridos conjuntamente? Everett se rió. No, gracias. Además, la ley te dio la casa antes del matrimonio, así que yo no tendría ningún derecho sobre ella en caso de divorcio. Así las cosas, es toda mía. Crystal alargó la mano y se la cogió, acariciándole los dedos. Eres tan lista, nena, siempre encontrando una salida. Beatriz se quedó mirando sus manos entrelazadas, y una repentina corazonada la asaltó. ¿Por eso tenías tanta prisa por reformar? ¿Ibas a vender la casa? Vender no. Everett negó con la cabeza. Al menos no de inmediato. Primero, arreglarla, aumentar su valor, quizá alquilarla durante un tiempo, y luego quizá venderla para obtener un buen beneficio, o conservarla como inversión. Pero Beatriz todavía no podía comprender lo que estaba pasando. ¿Cómo podría? 8 años de matrimonio. El matrimonio es una sociedad, Beatriz. Habló ahora Everett en el tono de un profesor que explica una verdad sencilla. Todo el mundo contribuye. Mi contribución es el pensamiento estratégico y la perspicacia para los negocios. La tuya hizo una pausa. Bueno, siempre has sido una buena anfitriona. Crystal volvió a reírse. De verdad, Beatriz, no hay necesidad de ser tan dramática. Después de todo, sigues teniendo un techo. Muchas mujeres en tu situación habrían acabado en la calle. Beatriz desvió la mirada hacia ella. Crystal debía de tener 10 años menos, segura de sí misma, brillante, con un brillo depredador en los ojos. Todo lo contrario de Beatriz. ¿Cuánto tiempo lleváis juntas?, preguntó Beatriz, aunque ya había adivinado la respuesta. Alrededor de 1 año, respondió Everett con indiferencia. Crystal se había incorporado a la empresa el verano pasado y habíamos congeniado enseguida. 1 año mintiéndole, llegando a casa oliendo a perfume ajeno, inventándose reuniones de trabajo y proyectos urgentes mientras él estaba con otra mujer. ¿Por qué no se divorciaron?, volvió a preguntar Beatriz, tratando de encontrar alguna lógica en aquella pesadilla. Ya te lo he explicado, contestó Everett irritado. La casa. Yo quería la casa. Ahora, miró su reloj. Si no te importa, Crystal y yo tenemos hambre. ¿Serías tan amable de prepararnos algo para cenar? Beatriz lo miró fijamente, sin dar crédito a lo que oía. ¿Tú? ¿Hablas en serio? Por supuesto, asintió Everett. Si quieres quedarte, tendrás que ser útil. Al fin y al cabo, ahora esta es mi casa, y yo pongo las reglas. Beatriz se quedó inmóvil. Una parte de ella quería gritar, arrojar algo, descargar todo el dolor y la rabia que bullían en su interior. La otra parte estaba paralizada por la sorpresa y la incredulidad. Vamos, Beatriz, se apresuró a decir Everett. Tenemos mucha hambre, y a Crystal le gustan los filetes poco hechos. Beatriz sintió que una lágrima rodaba por su mejilla. Se la secó rápidamente. No quería mostrarles su debilidad. Bien, dijo en voz baja, volviéndose hacia la cocina. Buena chica, dijo Everett con aprobación. Y abre esa botella de vino tinto del armario que nunca te dejé tocar. En la cocina, Beatriz se apoyó en la pared, intentando controlar el temblor de sus manos. No podía creer lo que estaba ocurriendo.
Hacía solo unos días tenía un marido que la quería y un hogar propio. Ahora solo tenía humillación y traición. Mecánicamente sacaba carne de la nevera, verduras para la guarnición, especias. Cada movimiento era fatigoso, como si se moviera bajo el agua. Su cabeza sonaba hueca, sustituida por destellos de dolor y rabia. Las voces de Everett y Crystal llegaban desde el salón, riendo y discutiendo, ignorando por completo su presencia en la casa, como si ya fuera invisible, un fantasma de una vida pasada. Mientras ponía la sartén en el fogón, Beatrice oyó a Crystal preguntar: ¿Estás segura de que va a aguantarse? ¿No intentará hacer algo al respecto? ¿Beatrice? La voz de Everett sonó despectiva. No, es demasiado blanda, demasiado dócil. Siempre lo ha sido. ¿Recuerdas cuando te dije lo fácil que fue convencerla de que reescribiera la casa? Un par de semanas de presión, un poco de manipulación, y cedió. La gente así siempre está transigiendo, siempre intentando complacer a todo el mundo. Aún así, insistió Crystal, quizá deberíamos dar algún paso más. ¿Documentos? ¿Algo más? Ya está hecho, respondió Everett con seguridad. La casa es toda mía, legalmente impecable. Su amiga abogada ayudó a redactar ella misma todo el papeleo. Es curioso, ¿verdad? Beatriz había estado tan preocupada por proteger sus intereses que había insistido en un acuerdo postnupcial, pero al final solo había acelerado el proceso. Volvieron a reírse y Beatriz sintió que algo se rompía en su interior. El dolor y la desesperación fueron sustituidos de repente por una fría rabia. No solo la habían traicionado, sino que se estaban riendo de ella, comentando su ingenuidad y credulidad como una anécdota divertida. Dejó lentamente el cuchillo con el que cortaba las verduras y sacó el teléfono del bolsillo. Con dedos temblorosos, encontró la aplicación de la grabadora de voz y pulsó el botón de grabación. A continuación, colocó el teléfono sobre la encimera de la cocina para que pasara desapercibido, pero pudiera grabar claramente las voces del salón. Mientras seguía cocinando, escuchó su conversación, con la esperanza de captar tantos detalles de su plan como fuera posible. ¿Y ahora qué?, preguntó Crystal. ¿De verdad va a quedarse aquí como sirvienta? No por mucho tiempo, respondió Everett. Solo el tiempo suficiente para no despertar las sospechas de los vecinos y del lugar de trabajo. Poco a poco iremos restringiendo su espacio cada vez más, haremos que su vida aquí sea insoportable, hasta que decida marcharse. Entonces podremos decirle a todo el mundo que me dejó, que no podía soportar las presiones de la edad adulta o algo así. «Has pensado en todo», sonó Crystal encantada. «Siempre, nena», replicó Everett con suficiencia. «Además, no tienes ni idea de cuánto tiempo he esperado la oportunidad de deshacerme de este peso. 8 años fingiendo ser un marido cariñoso, atento, cariñoso. Es agotador». «¿Por qué te casaste con ella?», preguntó Crystal. Everett guardó silencio, como si estuviera meditando una respuesta. En aquel momento parecía razonable. Beatriz era estable, de fiar, con un buen trabajo. Sabía que no causaría problemas, que no exigiría demasiado, una opción conveniente para construir una carrera. Pero siempre supe que un día encontraría a alguien más, a mi nivel. Beatriz sintió que se le hacía un nudo en la garganta. 8 años de su vida habían sido una mentira. El hombre en quien más confiaba no la había considerado más que una opción conveniente. «¿Y cuándo te enteraste de lo de la casa?», continuó preguntando Crystal. «Casi inmediatamente después de que muriera su tía», respondió Everett. «Al principio pensé que era una ruina, pero luego averigüé en qué barrio estaba, comprobé el valor de mercado de la propiedad. Me di cuenta de que era una mina de oro, sobre todo teniendo en cuenta lo rápido que están subiendo los precios de la vivienda en Greenwich». «¿Cuánto vale?». Crystal sonaba muy curiosa. «En su estado actual, alrededor de 700.000, con reformas, fácilmente más de 1.000.000. Y si lo organizas bien, podrías dividirlo en 2 pisos separados y alquilarlo,
un ingreso pasivo permanente. Eres un genio, susurró Crystal con admiración. ¿Cuándo vas a empezar las reformas? Ya he empezado, sonrió Everett con suficiencia. Los materiales están encargados, los contratistas contratados. En un par de meses será una casa completamente distinta. Beatriz siguió cocinando, realizando mecánicamente las acciones habituales mientras su mente trabajaba febrilmente. Tenía que hacer algo, encontrar la manera de protegerse y recuperar su hogar. ¿Pero cómo? Everett tenía razón. Legalmente, la casa le pertenecía ahora a él. Pero tal vez el acuerdo postnupcial en el que tanto había insistido Irma podría contener algunas disposiciones que la ayudaran. Tenía que comprobar, escudriñar los documentos y, desde luego, tenía que hablar con Irma. 20 minutos más tarde, Beatriz trajo al salón una bandeja con 2 platos. Los filetes estaban perfectamente cocinados, la guarnición bellamente dispuesta. Incluso en este estado, no se atrevía a hacer el trabajo después. «Toma», dijo en voz baja, colocando la bandeja sobre la mesa. Everett y Crystal ni siquiera le dieron las gracias. Solo empezaron a comer, sin dejar de hablar entre ellos como si Beatriz no existiera. «Excelente», dijo Crystal cortando un trozo de carne. «Al menos cocina bien». «Probablemente sea lo único bueno de ella», sonrió Everett. Beatriz se quedó cerca, sin saber qué hacer a continuación. Una parte de ella quería coger la botella de vino y rompérsela en la cabeza a Everett. Pero se dio cuenta de que eso solo empeoraría las cosas. «¿Algo más?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. «Sí, trae más vino», le espetó Everett sin mirarla. «Y puedes irte. Crystal y yo tenemos planes para esta noche y tú solo estorbarás». Beatriz asintió y salió de la habitación. De vuelta en la cocina cogió el teléfono, asegurándose de que la grabación seguía encendida y llevó la botella de vino al salón. «Toma», dijo dejando la botella sobre la mesa. «Voy a mi habitación». «Por cierto», recordó Everett de pronto, «Crystal y yo ocuparemos el dormitorio principal. Tú puedes instalarte en la habitación de invitados, o al cuarto de servicio del tercer piso si quieres. El cuarto de servicio, el pequeño cuchitril bajo el tejado que la tía Ágata utilizaba como despensa. Beatriz sintió que se le apretaban las entrañas de humillación. «Me quedo con la habitación de invitados», dijo en voz baja. «Como quieras», se encogió de hombros Everett. «Lleva tus cosas allí esta noche. Crystal y yo queremos dormir en una cama adecuada». Beatriz asintió y salió de la habitación, aferrando con fuerza el teléfono grabador en la mano. Era la única arma que le quedaba, e iba a aprovecharla al máximo. Beatriz se sentó en el borde de la cama de la habitación de invitados, apretando el teléfono entre las manos. La pantalla mostraba una grabación de audio de 32 minutos de duración, 32 minutos de humillación y traición capturados digitalmente. Retrocedió por la grabación y volvió a escuchar parte de la conversación. 8 años fingiendo ser un marido cariñoso, atento, cariñoso, es agotador. ¿Por qué te casaste con ella en primer lugar? Parecía razonable en aquel momento. Beatrice era estable, fiable, con un buen trabajo. Sabía que no causaría problemas, que no exigiría demasiado. Una opción conveniente para construir una carrera. Las palabras de Everett, pronunciadas con tanto desdén, reverberaban de dolor una y otra vez. 8 años de matrimonio, 8 años que ella había considerado, a pesar de todas las dificultades, años felices, habían resultado ser una farsa. Ella solo era una opción conveniente. La risa de Crystal llegó desde el piso de abajo, alta, tintineante, segura de sí misma. Luego, la voz apagada de Everett y otra risa. Parecían completamente despreocupados de su presencia en la casa, de sus sentimientos, de su corazón roto. Beatriz se secó las lágrimas y respiró hondo. No podía quedarse aquí, no ahora. Necesitaba salir,
respirar aire fresco, pensar qué hacer a continuación. Y tenía que hablar con Irma. Bajó las escaleras sin hacer ruido. En el salón, Everett y Crystal estaban sentados en el sofá, mucho más juntos ahora. Crystal estaba prácticamente medio tumbada en sus brazos, y la mano de él se deslizaba por su muslo bajo el vestido corto. La botella de vino que Beatrice había traído estaba casi vacía. Empezó Beatrice, y ambos se volvieron hacia ella con expresiones de fastidio en el rostro. Me he dado cuenta de que el vino se está acabando. Me gustaría ir a la tienda a por más. Everett la miró con suspicacia. ¿A estas horas? Son casi las 11. La tienda de la esquina sigue abierta, contestó Beatrice, tratando de mantener la naturalidad en su voz. Pensé que tal vez necesitarías más. Everett y Crystal se miraron, y luego Everett se encogió de hombros. De acuerdo, adelante. Compra algo mejor, no las cosas baratas que sueles comprar. Beatrice asintió y se apresuró hacia la puerta. Se puso una chaqueta ligera, hacía frío por la noche, y salió. Solo cuando salió de casa pudo respirar hondo. Las lágrimas que había estado conteniendo corrían ahora libremente por sus mejillas. Una vez a una distancia prudencial de la casa, sacó el teléfono y marcó el número de Irma. Era tarde, pero Beatrice sabía que su amiga solía trabajar hasta tarde en casos complicados. Irma Willis. La voz al otro lado de la línea sonaba tranquila y profesional, a pesar de lo tarde que era. Irma, sollozó Beatrice. Soy yo, y necesito ayuda. ¿Beatrice? La voz de Irma se turbó al instante. ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? Everett. Él... Beatrice no podía formar una frase coherente a través de sus lágrimas. Trajo una mujer a nuestra casa. Dijo que ahora sería una sirvienta, que había estado planeando esto todo el tiempo. ¿Dónde estás ahora?, preguntó Irma con brusquedad, y Beatrice oyó el sonido de una carpeta cerrándose. Irma estaba claramente en su despacho. He salido de casa, he dicho que iba a por vino, contestó Beatrice, tratando de calmarse. Voy a dar una vuelta a la manzana. Escúchame con atención. La voz de Irma se volvió concentrada y profesional. ¿Puedes venir ahora mismo a mi despacho? Te estaré esperando. Sí, asintió Beatrice, aunque Irma no podía verla. Pediré un taxi. Bien. Y, Beatrice, Irma hizo una pausa. Mantén la calma. Pase lo que pase, lo solucionaremos juntas. Beatrice terminó la llamada y se secó las lágrimas. Buscó una aplicación de taxis en su teléfono y pidió un coche. 10 minutos más tarde se dirigía por las calles nocturnas de Greenwich hacia la oficina de Irma en el centro de la ciudad. En el taxi, trató de ordenar sus pensamientos. ¿Qué podía hacer? La casa pertenecía legalmente a Everett. Ella misma había firmado todos los papeles. ¿Podría impugnar el acuerdo? ¿Con qué argumentos? El hecho de que él la había estafado no era legalmente relevante. Ella no estaba bajo coacción, no estaba incapacitada. Aceptó voluntariamente la reemisión. Lo único que le quedaba era una grabación de la conversación de Everett y Crystal. ¿Pero qué estaba probando? Solo que su marido era un manipulador despiadado que la había usado durante años para su propio beneficio. Era desgarrador, pero difícilmente ilegal. Cuando el taxi se detuvo frente a un edificio de oficinas en el centro de Greenwich, Beatrice vio a Irma esperándola en la entrada. Su amiga tenía un aspecto impecable, a pesar de lo tarde que era. Estricto traje de negocios, pelo perfecto, mirada atenta. Cuando vio la cara llorosa de Beatrice, se acercó rápidamente y la abrazó con fuerza. «Vamos dentro», dijo suavemente, guiando a Beatrice hacia la puerta del edificio. «Me lo contarás todo». El despacho de Irma estaba poco iluminado y olía a café. Sobre el escritorio había carpetas de expedientes abiertas. Era evidente que Irma había estado trabajando cuando Beatrice llamó. «Siéntate». Irma señaló una silla y se sentó enfrente. «Ahora cuéntame lo que ha pasado. Todo con detalle».
Beatriz respiró hondo y empezó a contar. Cómo llegó a casa y encontró a Everett con Crystal. Cómo le anunció fríamente que ahora sería una criada en su propia casa. Cómo se habían burlado de ella. Grabé su conversación, dijo sacando el teléfono. Hablaban de mí, de la casa, de cómo Everett lo había planeado todo. Irma la escuchó con atención, sin interrumpirla. Su rostro permanecía tranquilo, pero había un brillo frío en sus ojos que Beatriz se había visto antes, cuando Irma se preparaba para un juicio complicado. «Vamos a escuchar esta cinta», dijo cuando Beatriz hubo terminado su relato. Beatriz encendió el archivo de audio y las voces de Everett y Crystal llenaron el silencioso despacho. Irma escuchaba sin moverse, solo de vez en cuando tomaba notas en su cuaderno. Cuando terminó la grabación, se reclinó en la silla y golpeó el escritorio con el bolígrafo. «¿Qué puedo hacer yo?», preguntó Beatriz desesperada. «La casa ya es suya. Yo misma firmé los papeles. He sido una tonta». «No», dijo Irma con firmeza. «No eres una tonta, Beatriz. Eres una crédula que cayó en manos de un manipulador. No es culpa tuya». «Pero he perdido mi casa». Beatriz sintió que las lágrimas acudían de nuevo a sus ojos. «La casa de tía Ágata, lo único que tenía...» «No necesariamente». Irma se enderezó en su silla, con una leve sonrisa en el rostro. «Beatriz, ¿recuerdas cuando estábamos redactando el acuerdo postnupcial y te mandé a casa antes de tiempo, diciendo que lo terminaría yo misma?» Beatriz asintió, sin entender a dónde quería llegar su amiga. «Aquella noche añadí una cláusula especial al contrato», continuó Irma. «Una cláusula que ni Everett ni tú conocían». «¿Qué cláusula?». Los ojos de Beatriz se abrieron de par en par. «La cláusula de adulterio». Irma abrió un cajón del escritorio y sacó una carpeta con una copia de su acuerdo postnupcial. «Toma, lee el párrafo 17, apartado B». Beatriz cogió el documento con manos temblorosas y empezó a leer el lugar indicado. El lenguaje jurídico era complicado, pero el punto estaba claro. En caso de adulterio probado por parte de cualquiera de los cónyuges, todos los bienes transferidos de un cónyuge al otro después del matrimonio revertían automáticamente al propietario original. «Usted, ¿lo incluiste en el contrato?». Beatriz levantó los ojos hacia Irma sin creer lo que estaba leyendo. «¿Y no me lo dijiste?». «No estaba segura de si Everett te estaba engañando», explicó Irma. «Pero su insistencia en rehipotecar la casa me hizo sospechar. Así que decidí ir sobre seguro. Si te hubiera hablado de esa cláusula, quizá la habrías soltado sin querer, o habrías insistido en que la quitaran para no ir vivo conflictos. Sé cómo eres, Beatriz. Siempre buscas la paz, incluso cuando va en detrimento tuyo». Beatriz releyó de nuevo el párrafo, aún sin dar crédito a lo que veían sus ojos. «¿Y esto funcionaría? ¿Es legal?». «Absolutamente», asintió Irma con seguridad. «Este contrato estaba firmado por ambas partes, notariado y debidamente registrado». Everett lo firmó sin siquiera leerlo detenidamente. Su confianza en sí mismo jugaba en su contra. «Entonces, ¿puedo recuperar mi casa?». Había esperanza en la voz de Beatriz por primera vez aquella noche. «Es más», Irma se inclinó hacia adelante, «podemos hacerlo ahora mismo. Tienes una grabación que prueba inequívocamente no solo su traición, sino también su malicia. Eso es más que suficiente para activar la cláusula de infidelidad». Beatriz no podía creer lo que oía. Hasta hace una hora pensaba que lo había perdido todo, su casa, su matrimonio, su amor propio, y ahora parecía que, después de todo, tenía una oportunidad. «Pero, ¿cómo lo hacemos?», se preguntó. «Everett no renunciaría a la casa de buena gana. No tiene por qué hacerlo voluntariamente». La voz de Irma era de una determinación férrea. «Ya he llamado al notario que certificó tu escritura. Ha aceptado venir, a pesar de lo tarde que es. Y además...». Hizo una pausa.
Hay algo de lo que quería hablarte. Irma abrió otra carpeta y sacó unos documentos. Cuando mencionaste la insistencia de Everett en hacer reparaciones urgentes en la casa, pensé en investigar un poco, por si acaso, y encontré algo interesante. Le entregó a Beatrice los documentos, que eran copias de facturas y pedidos de materiales de construcción. Mira, señaló Irma las cifras. El presupuesto oficial que Everett te mostró para la reparación del tejado era de $45,000, pero el pedido real de materiales fue solo de $32,000. La diferencia, $13,000, se transfirió a una cuenta aparte. Beatriz estudió detenidamente los documentos. ¿Crees que planeaba malversar ese dinero? No solo eso, Irma pasó la página. Ocurre lo mismo con los pedidos de cableado eléctrico, fontanería, materiales de acabado. Hay una diferencia entre la estimación y el coste real. En total, deberían haber ingresado en su cuenta personal unos $50,000. Pero, ¿qué tenía esto que ver con mi situación? Beatriz no lo entendía. No directamente, admitió Irma, pero es un fraude. Y como Everett utilizó su línea de crédito conjunta para financiar la renovación, podría considerarse un abuso financiero en la familia. Otro argumento a nuestro favor. Además, dejó de hablar como si dudara en continuar. ¿Qué? La empujó Beatriz. He investigado a la empresa que debía hacer las reparaciones, dijo Irma despacio. Greenwich Construction Solutions. Adivina quién es su copropietaria. Crystal Rowan. Beatriz sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Planeaban no solo quedarse con mi casa, sino también sacar provecho de las reformas? Eso parece, asintió Irma. Y eso es fraude empresarial. Everett había utilizado su posición en la empresa para desviar fondos corporativos a un proyecto del que se beneficiaba personalmente sin revelar el conflicto de intereses. Beatriz sacudió la cabeza, tratando de comprender la magnitud de la traición. No sé qué decir. No hace falta decir nada. Irma se levantó y empezó a guardar los documentos en su maletín. Tenemos que actuar. El notario está de camino. También me he puesto en contacto con Randall Price, tu jefe en el departamento financiero. Le interesaba mucho la información sobre un posible fraude corporativo y accedió a venir acompañado de un representante de seguridad de la empresa. ¿Randall?, se preguntó Beatriz. ¿Pero por qué accedió a venir tan tarde? Porque mencioné que había una malversación de $50,000 de fondos de la empresa, contestó Irma secamente. Ese tipo de cosas suelen centrar la atención de los directores financieros, incluso a medianoche. Miró el reloj. Llegarán dentro de 20 minutos, después iremos todos juntos a tu casa. Irma subrayó la palabra future. Y tengo muchas ganas de ver la cara de Everett cuando se dé cuenta de que su plan ha fracasado. Beatriz sintió que en su interior crecía un extraño sentimiento, mezcla de alivio, gratitud y determinación. Ya no era una víctima indefensa. Gracias a la previsión de Irma, tenía la oportunidad no solo de recuperar su casa, sino de que se hiciera justicia. Gracias, dijo en voz baja mirando a su amiga. No sé cómo podré agradecerte lo suficiente todo esto. No tienes que agradecérmelo, sonrió Irma. Solo prométeme que no volverás a dejar que nadie te trate así. Te mereces algo mejor, Beatriz. Recuérdalo siempre. Beatriz se asintió, sintiendo que las lágrimas volvían a asomar a sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud y alivio. Exactamente 20 minutos después, Randall Price, un hombre alto de bigotes grises y mirada penetrante, y Lawrence Hope, el severo representante de seguridad de la empresa, llegaron a la oficina. El notario, el señor Foster, un hombre mayor de barba cuidada al que Beatriz recordaba de firmar documentos, llegó casi simultáneamente con ellos. Irma les resumió la situación, les mostró la cinta de la conversación de Everett y Crystal y les presentó documentos que demostraban un posible fraude financiero. Son acusaciones graves, dijo Randall pensativo mientras estudiaba los documentos,
Y parecen bien fundadas. Sin duda, el señor Nightingale y la señorita Rowan tienen varias preguntas que responder. Y en cuanto al acuerdo postnupcial, añadió el señor Foster, revisando una copia del documento, la cláusula de adulterio es efectivamente ejecutable. Con las pruebas en la mano, la casa debe ser devuelta inmediatamente a la señora Nightingale. Entonces, debemos irnos, dijo Irma con firmeza cerrando su maletín. Seguro que Everett y Crystal no esperan nuestra visita. Se dividieron en 2 coches, Irma, Beatrice y el notario en uno, Randall y Lawrence en el otro, y se dirigieron a casa de Beatrice. Por el camino, Beatrice sintió que el corazón le latía con fuerza por la emoción y el miedo. No sabía cómo reaccionaría Everett cuando se diera cuenta de que su plan se había echado a perder. ¿Se pondría agresivo? ¿Intentaría hacerle daño de alguna manera? Como si leyera sus pensamientos, Irma le puso una mano en el hombro. «No te preocupes», dijo en voz baja. «Todos estaremos a su lado, no podrá hacer nada». Cuando llegaron a la casa, las luces de las ventanas seguían encendidas. Beatrice sacó las llaves con manos temblorosas y abrió la puerta principal. Del salón llegaban voces apagadas y música. «Estoy en casa», dijo Beatrice en voz alta al entrar en el vestíbulo. Y no sola. Entró decidida en el salón, seguida por Irma, el notario, Randall y Lawrence. Lo que vieron hizo que Beatrice se quedara inmóvil por un momento. Everett y Crystal estaban medio tumbados en el sofá en una pose muy íntima. La botella de whisky estaba casi vacía y sobre la mesita había unos papeles, al parecer presupuestos de reformas. Al ver a los inesperados visitantes, Everett se enderezó bruscamente y su rostro cambió al instante a una expresión de fría furia. «¿Qué significa esto?», preguntó bruscamente levantándose del sofá. «¿Quiénes son estas personas?» «Beatrice, creía que ibas a tomar un vino». «Ha habido un cambio de planes», respondió Beatrice con calma, sintiendo que la envolvía una extraña tranquilidad. «Everett, Crystal, dejad que os presente. Irma Willis, mi abogada, el señor Foster, el notario, Randall Price, director financiero de nuestra empresa, y Lawrence Hope, de seguridad». El rostro de Everett palideció y Crystal se ajustó nerviosamente el vestido, tratando de parecer más decente. «¿Qué está pasando?», preguntó, cambiando la mirada de un rostro a otro. «Esa es una muy buena pregunta», respondió Irma dando un paso al frente. «Estamos aquí para discutir varios asuntos importantes. En primer lugar, el acuerdo postnupcial entre Everett y Beatrice Nightingale, concretamente la cláusula sobre las consecuencias del adulterio». Beatrice estaba de pie junto a la ventana del salón, observando cómo los primeros rayos de sol coloreaban el cielo en suaves tonos rosados. Aquella noche lo había cambiado todo. Hacía solo 12 horas se había creído traicionada, humillada, privada de un hogar y de un futuro. Ahora estaba aquí, en la casa que volvía a pertenecerle, con una sensación de extraña calma y libertad. Los acontecimientos de la noche anterior se repetían en su mente como los fotogramas de una película. La cara de Everett cuando Irma le leyó la cláusula de adulterio de su acuerdo postnupcial. Su risa incrédula, rápidamente sustituida por la comprensión cuando el señor Foster confirmó la validez legal del documento, y luego pura rabia cuando Beatrice encendió la cinta de su conversación con Crystal. «¿Nos estabas grabando?». Everett siseó entonces, dando un paso hacia ella, pero se detuvo al encontrarse con la fría mirada de Lawrence Hope. «El estado de Connecticut es un estado de consentimiento unipartidista para grabar», explicó Irma con calma. La grabación que había hecho Beatrice era perfectamente legal y podía utilizarse como prueba. Crystal, que había estado sentada con el rostro pálido todo el tiempo, se levantó de repente y se dirigió a la salida. «Me largo de aquí. Esto es una locura». «Yo no se lo aconsejaría, señorita Rowan», la detuvo la voz de Randall Price. «Tenemos preguntas sobre su función en Greenwich Construction Solutions
y el conflicto de intereses que se percibe con Greenwich Construction, donde ambos trabajan. Beatrice nunca olvidaría lo rápido que las expresiones faciales de Everett y Crystal cambiaron de suficiencia a confusión, luego a pánico y finalmente a derrota. Everett trató de negarlo todo, de decir que la cinta era falsa y que el contrato no era válido. Pero cuando Randall empezó a hacer preguntas concretas sobre las transacciones financieras relacionadas con la reforma de la casa, quedó claro que estaba acorralado. Durante la hora siguiente, se desencadenó una auténtica batalla legal en el salón. El señor Foster preparaba documentos para recuperar la casa de Beatrice basándose en el incumplimiento de los términos del acuerdo postnupcial. Randall Price había registrado pruebas de fraude financiero para la investigación interna de la empresa, e Irma redactó los documentos preliminares para el proceso de divorcio. A las 2 de la madrugada, todo había terminado. Everett y Crystal, pálidos y deprimidos, abandonaron la casa, ahora oficialmente el hogar de Beatrice, bajo la atenta mirada de Lawrence Hope. Irma había insistido en que se llevaran solo sus efectos personales, dejando el resto de posesiones hasta la decisión final del tribunal sobre la división de bienes. Pero el momento más humillante para Everett fue quizá cuando Beatrice, recobrándose, dijo tranquilamente: «Sabes, tengo que darte las gracias. Dijiste que siempre he sido demasiado blanda, demasiado complaciente. Eso puede ser cierto, pero ya no será así». Ahora, mirando el amanecer, Beatrice sintió una extraña ligereza. El dolor de la traición no había desaparecido, pero tenía una sensación de liberación. Durante 8 años había vivido con un hombre que nunca la había amado de verdad, que la había utilizado como una bar. Ahora ese capítulo de su vida estaba cerrado. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. Era Irma. «¿Qué tal estás?», preguntó su amiga sin preámbulos. «Extraña», respondió Beatrice con sinceridad. Era como despertarse de un largo sueño. Todo parece muy claro e irreal al mismo tiempo. «Es normal». La voz de Irma era comprensiva. «Escucha, tengo noticias. Randall acaba de llamar. Celebraron una reunión de emergencia de la Junta esta mañana. Everett y Crystal están oficialmente suspendidos a la espera de una investigación interna». «¿Tan pronto?». «La evidencia es demasiado obvia», explicó Irma. «Además, su comportamiento de anoche no dejó dudas sobre su culpabilidad. Randall dice que probablemente serán despedidos a finales de semana, una vez que los abogados de la empresa hayan preparado todo el papeleo necesario». Beatrice suspiró. No quería vengarse de Everett, no quería verlo destruido, pero había que hacer justicia. «¿Y la casa?», preguntó. «¿Son realmente válidas las escrituras?». «Por supuesto», respondió Irma con seguridad. «El señor Foster ya las ha presentado. Al final de la semana volverás a ser oficialmente el único propietario. Y por cierto, lo he comprobado. Everett no ha tenido tiempo de conseguir un préstamo para las reparaciones, así que no tienes ninguna obligación financiera». «Gracias, Irma», dijo Beatrice en voz baja, «por todo. Si no hubiera sido por ti». «Basta», la interrumpió Irma con suavidad. «Solo hacía mi trabajo, y además, no grabé su conversación. Fuiste tú quien encontró la fuerza para actuar cuando era necesario». Después de su conversación con Irma, Beatrice sintió una oleada de energía. Recorrió la casa y se fijó en lo primero que había que hacer. Había que reparar el tejado y la instalación eléctrica, pero ahora ella decidiría cuándo y cómo realizar las obras y elegiría a los contratistas. Al anochecer, Beatrice había trasladado sus pertenencias al dormitorio principal. Cambió la ropa de cama, tiró las almohadas que tanto le gustaban a Everett y se pasó un buen rato aireando la habitación como si intentara expulsar los últimos rastros de su presencia. En el armario encontró varias camisas que él había olvidado. Beatrice las dobló cuidadosamente en una caja. No iba a vengarse petulantemente tirando sus cosas.
Pero en ese momento cayó una pequeña nota del bolsillo de una de las camisas. Beatriz la cogió y la desdobló. No puedo esperar a nuestro próximo encuentro. Tucá. Una sonrisa amarga se dibujó en los labios de Beatriz. Aunque no hubieran ocurrido todos aquellos acontecimientos, aunque Everett no hubiera traído a Crystal a su casa, su matrimonio seguía condenado. Hacía tiempo que había dejado de ser real. Los días siguientes transcurrieron con gran actividad. Beatriz solicitó oficialmente el divorcio, alegando adulterio como razón principal. Pidió una excedencia en el trabajo y explicó la situación a Randall, que mostró una comprensión y un apoyo inesperados. «Sabe, señora Nightingale», le dijo cuando ella entró en su despacho para hablar de la excedencia, «siempre he apreciado su trabajo. Es usted precisa, atenta a los detalles, fiable. Estas cualidades son raras y valiosas. No dejes que nadie te convenza de lo contrario». Beatriz se sintió conmovida por sus palabras. Estaba tan acostumbrada a la actitud despectiva de Everett que casi se creía insignificante. Ahora empezaba a darse cuenta de que merecía más. El miércoles se reunió con un verdadero contratista para hablar de la reparación del tejado. Un hombre mayor llamado Oliver inspeccionó cuidadosamente la casa, tomó notas y le proporcionó un presupuesto justo. «El trabajo es serio, pero no catastrófico», dijo, mostrando a Beatriz los puntos problemáticos. «Podemos empezar el mes que viene, si le parece bien el precio». Beatriz miró el presupuesto, muy por debajo de lo que Everett ofrecía a través de sus dudosos canales. «Está bien», asintió. «Quiero que se haga bien, sin prisas ni recortes». «Así será, señora», le aseguró Oliver. «Llevo 35 años en este negocio y mi reputación es mi mejor baza». Aquella tarde, Beatriz se sentó en el jardín detrás de la casa, disfrutando de la cálida tarde de verano y de una taza de té. Por primera vez en muchos días se sintió tranquila. La vida seguía su curso. Sobreviviría, se recuperaría y tal vez se haría más fuerte. «Beatriz». Una voz tranquila interrumpió sus cavilaciones. «Disculpe la intromisión». Se dio la vuelta y vio a su vecino, Thatcher Riddle, en la puerta del jardín. Thatcher era profesor de literatura en la universidad local, un hombre tranquilo e inteligente de unos 40 años, de ojos amables y sonrisa tímida. «Thatcher, hola», sonrió Beatriz haciéndole un gesto para que entrara. «No es una intrusión, no se preocupe». Thatcher entró en el jardín llevando una pequeña maceta con una planta. «Solo quería ver si todo iba bien», dijo, claramente avergonzado. «He visto alguna actividad alrededor de tu casa los últimos días. Tampoco hay rastro de Everett». Beatriz suspiró. Por supuesto, los vecinos habían notado el movimiento inusual, la llegada de la policía y la seguridad, la marcha de Everett con sus maletas. «Everett y yo estamos separados», dijo simplemente. «Me temo que nuestro matrimonio ha llegado a su fin». «Lo siento mucho», dijo Thatcher con sinceridad. «Debe de ser un momento difícil para ti». Beatriz se lo pensó un momento. ¿Lo sentía de verdad? Claro que lo sentía por los 8 años perdidos, por la traición, por las ilusiones rotas, pero el hecho mismo de poner fin a su matrimonio con Everett, no lo lamentaba. «A veces la vida da giros inesperados», dijo filosóficamente, «pero lo superaré». Thatcher asintió y le tendió una maceta. «Te he traído esto. Es lavanda. Dicen que ayuda a calmar los nervios y a conciliar el sueño». Beatriz se sintió conmovida por aquel gesto tan sencillo pero cariñoso. «Gracias, Thatcher. Eres muy amable». «De nada». Se movió de un pie a otro, claramente insegura de qué decir a continuación. «Yo solo... Si necesitas ayuda con la casa, con cualquier cosa, estaré encantado de ayudarte». Beatriz lo miró con atención. Thatcher era todo lo contrario de Everett, modesto, sin pretensiones, sin ambiciones de conquistar el mundo.
pero en sus ojos había una bondad genuina que ella nunca había visto en su ex marido. ¿Quiere sentarse?, sugirió, señalando una silla de jardín cercana. Tengo té, y, hay que reconocerlo, la compañía sería bienvenida. Thatcher aceptó agradecida la invitación y pasaron la hora siguiente hablando de libros, jardinería, casas antiguas y sus historias. Beatrice descubrió que Thatcher era algo más que un vecino educado. Era un interesante conversador con un profundo conocimiento de una gran variedad de temas. «Sabe, mi tía Agatha era una gran admiradora de Jane Austen», dijo Beatrice cuando la conversación giró en torno a la literatura. Siempre decía que Orgullo y Prejuicio no era solo una historia de amor, sino un estudio de la naturaleza humana. «Tu tía era una mujer sabia», sonrió Thatcher. «Suelo decir lo mismo a mis alumnos. La gran literatura siempre trata de lo que significa ser humano, con todas nuestras virtudes y defectos». Cuando el sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja intenso, Thatcher se despidió cortésmente. «Gracias por el té y la conversación», dijo poniéndose en pie. «Ha sido una velada agradable». «Para mí también ha sido un placer», respondió Beatrice con sinceridad. «Vuelva otra vez, sobre todo cuando empiece a reparar el tejado, puede que necesite apoyo moral». Thatcher soltó una carcajada, un sonido suave y agradable. «Lo haré. Y si necesitas ayuda para elegir colores de pintura o cortinas nuevas, estoy a tu disposición. Tengo buen gusto, al menos eso dicen mis alumnos». Cuando se marchó, Beatriz permaneció sentada en el jardín largo rato, reflexionando sobre los extraños giros del destino. Hacía unas semanas su vida parecía resuelta. Tenía marido, casa, un futuro claro. Ahora todo había cambiado. Su marido había resultado ser un traidor. La casa necesitaba reparaciones y el futuro se había vuelto vago pero lleno de posibilidades. El viernes llegó el aviso oficial para registrar la casa a su nombre. Irma había traído personalmente los papeles, insistiendo en una pequeña celebración. «Es una victoria, Beatriz», dijo, abriendo la botella de champán que había traído. «Debes celebrarlo». Se sentaron en el salón, que Beatriz ya había empezado a transformar. Nuevos cojines en el sofá, otra disposición de los muebles, viejas fotos de Everett guardadas. «¿Cómo va el divorcio?», preguntó Beatriz aceptando su vaso. «Sin problemas», respondió Irma. Everett había contratado a un abogado, pero incluso él le aconsejó que no alargara el proceso. «Con las pruebas que hay, cualquier juez se pondrá de tu parte. Además, el escándalo del fraude financiero», sacudió la cabeza. «Everett se encuentra ahora mismo en una posición muy vulnerable y lo sabe». «¿Y Crystal?». Beatrice se sorprendió ante su propia pregunta. ¿Por qué seguía interesada en aquella mujer? Se rumoreaba que ya había abandonado el estado. Irma se encogió de hombros. Al parecer, había decidido que Everett ya no era una inversión de tiempo que mereciera la pena. Beatrice sonrió involuntariamente. Crystal había elegido a Everett por su ambición y perspicacia, viéndolo como un camino hacia el bienestar financiero. Ahora que su carrera se desmoronaba, ella había seguido adelante, buscando una nueva víctima. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Beatrice pensativa. «No siento ninguna ira hacia ella, incluso la ira de Everett está apagada. Solo estoy contenta de que se haya acabado». «Es una reacción sana», asintió Irma con aprobación. «La ira y el resentimiento solo te envenenan por dentro. La mejor manera de seguir adelante es hacerlo de verdad». Levantó su copa. «Por un nuevo comienzo». «Por los nuevos comienzos», repitió Beatrice, sintiendo que las palabras resonaban en su interior. Al día siguiente, Beatrice decidió trabajar en el jardín. Durante años, este rincón de la propiedad había estado descuidado. Everett pensaba que la jardinería era una pérdida de tiempo. Ahora podía convertirlo en el lugar que ella quería. Mientras trabajaba la tierra, arrancando malas hierbas y planificando nuevas plantaciones, Beatrice sintió que la tensión de las últimas semanas abandonaba poco a poco su cuerpo.
Había algo terapéutico en este sencillo trabajo físico, en estar en contacto con la tierra, en planificar lo que crecería y florecería la próxima temporada. «Buen trabajo», se oyó la voz de Thatcher a través de la valla. «Los rosales agradecerán especialmente este deshierve». Beatriz levantó la vista y sonrió. Thatcher estaba junto a la verja con 2 vasos de limonada. «Pensé que te vendría bien un refresco», dijo, tendiendo un vaso por encima de la valla. «Gracias», contestó Beatriz agradecida, secándose la frente. «Llegas justo a tiempo». Thatcher abrió la verja y entró en el jardín, observando el trabajo realizado. «Tienes buen ojo para el diseño», comentó. «Esta nueva disposición de los parterres realza mucho mejor la topografía natural del lugar». Beatriz quedó gratamente sorprendida por su observación. «¿Sabes algo de jardinería?» «Soy una aficionada», respondió Thatcher con modestia. «Mi madre era paisajista, así que crecí entre plantas y planos de jardines». Señaló el arbusto de lavanda que acababa de plantar. «Veo que has encontrado un lugar para mi regalo». «Sí», asintió Beatriz. «Hay mucho sol y puedes oler la fragancia cuando abres la ventana del dormitorio». Continuaron su conversación sobre jardines y plantas, y Beatriz volvió a notar lo fácil y natural que era hablar con Thatcher. Sin juegos, sin segundas intenciones, solo genuino interés y respeto. «¿Sabes?», dijo Thatcher de repente cuando terminaron de hablar de los planes de plantación para el otoño. «El próximo fin de semana hay una exposición de variedades raras de rosas en el Jardín Botánico de Greenwich. Si te interesa, podríamos ir juntos». Parecía un poco avergonzado, casi inseguro, y Beatriz se dio cuenta de repente de que le estaba pidiendo una especie de cita. Su primer instinto fue negarse. La herida de la traición de Everett aún estaba fresca, no estaba preparada para una nueva relación. Pero luego se lo pensó mejor. Solo era una invitación al espectáculo de las rosas, un gesto amistoso, tal vez con un indicio de algo más en el futuro. No un compromiso, no una relación seria, solo pasar un rato agradable con un hombre que le resultaba cada vez más interesante. «Me encantaría», respondió, sorprendiéndose a sí misma. «Suena de maravilla». La sonrisa de Thatcher fue como un amanecer, suave, cálida, iluminando su rostro habitualmente reservado. «Maravilloso. Me pasaré el próximo sábado, sobre las 10 de la mañana». «Te espero», asintió Beatriz. Cuando él se marchó, ella volvió a su trabajo en el jardín, reflexionando sobre el extraño giro de los acontecimientos. De no haber sido por la traición de Everett, nunca se habría fijado en Thatcher como un potencial... ¿qué? ¿Un amigo? ¿Una compañera? Era demasiado pronto para saberlo, y Beatriz no quería precipitarse. Por la noche, llamó a Irma para contarle su día y la inesperada invitación. «¿Thatcher Riddle?», dijo Irma pensativa. «Creo que lo he conocido en actos de la ciudad. Modesto, inteligente, siempre con un libro». «Es él», confirmó Beatriz. «Todo lo contrario de Everett», dijo Irma. «Exacto», sonrió Beatriz. «No busco una relación, Irma. Ahora no, pero la compañía de Thatcher es agradable, es fácil». «No lo juzgo», respondió Irma rápidamente. «Al contrario, me alegro. Mereces personas que vean tu valor, no que se aprovechen de ti». Tras la conversación, Beatriz subió al dormitorio, ahora completamente despejado de la presencia de Everett. Se acercó a la ventana y miró hacia su jardín, hacia su casa, hacia la tranquila calle de Greenwich que se hundía en el crepúsculo. Hacía un mes, nunca había imaginado que su vida cambiaría tan drásticamente. Había perdido al marido que creía amar. Estuvo a punto de perder el hogar que había sido su herencia y su refugio. Se enfrentaba a la traición, a la humillación, a la destrucción de todo lo que creía sólido y seguro. Sin embargo, Beatriz no solo sentía el dolor de la pérdida, sino también una extraña sensación de posibilidad. Era como si hubiera vivido en la sombra todos estos años sin darse cuenta, y ahora viera la luz del sol por primera vez.
La casa necesitaba reparaciones. El tejado tenía goteras, había que cambiar la instalación eléctrica y las ventanas no dejaban pasar el calor. Pero era su casa y la convertiría en el lugar que ella quería. Su vida también necesitaba reparaciones. Había que reevaluar las relaciones, la confianza estaba dañada, la autoestima se tambaleaba. Pero era su vida y la reconstruiría, la haría más fuerte y mejor. Beatriz recordó las palabras de tía Ágata. Un techo sobre tu cabeza es libertad. Ahora comprendía el significado más profundo de esas palabras. No se trataba solo de un hogar físico, sino de independencia, de la capacidad de valerse por sí misma, de ser ella misma sin tener en cuenta las expectativas y exigencias de los demás. Mirando a la luna creciente, Beatriz se sintió una oleada de tranquila pero firme resolución. Su historia con Everett había terminado, pero su propia historia, la historia de Beatrice Nightingale, acababa de empezar. Y esta vez la escribiría ella misma, con sus propias palabras, en sus propios términos. Y en cuanto a Thatcher Riddle y la exposición de rosas, bueno, era solo una oportunidad, una pequeña y delicada oportunidad, como un capullo que podría abrirse con el tiempo o permanecer cerrado. Y por primera vez en mucho tiempo, Beatriz se alegró simplemente de ver cómo se desarrollaba la vida, sin miedo ni prisa.